Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Ecotec, ex ministro de Trabajo. Los temas, bueno, el aumento que tiene que ejecutarse en los próximos días al salario básico unificado para el sector privado, es decir, para quienes están bajo la dependencia del Código de Trabajo, y también qué es lo que va a pasar más adelante una vez que no ha prosperado ese planteamiento del gobierno de establecer el mecanismo del trabajo por horas. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido. Un gusto, Jorge, Carlos, Lorena, a todos quienes también nos escuchan a través de el dial y también nos ven a través de las redes sociales de I99. Importante tener estos espacios para poder informar a la ciudadanía. El salario básico unificado que regirá en el año 2026 en el país se fija en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. ¿Cómo se fija? De procuración se busca un acuerdo entre las partes, que son empleador y trabajador, consensúan un aumento y se da este aumento. En caso de no darse este aumento en dos reuniones, de no consensuarlo, se fijará a través de la decisión que hará el Ministerio del Trabajo. Pero no es una decisión que tiene una libre albedrío, sino que tiene que ser una decisión tomada y basada en situaciones técnicas que son establecidas en el Código del Trabajo, el índice de precios del consumidor proyectado al siguiente año, es decir, la inflación, que estará en el orden del 2,8 al 3,2, hemos visto la proyección que ha tenido O sea, la proyección sería al alza, porque hoy estaremos con 1,6, 1,5 nomás de inflación. Sí, esa es la proyección que tiene para el próximo año el Banco Central realizada. Ahora, siempre se ha cuestionado, abogado, que en el seno de este organismo, ¿no?, en el Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, nunca se ponen de acuerdo porque, claro, cada uno está asumiendo una postura en virtud de la situación económica. Los empresarios siempre buscan un aumento que sea prudente, conservador, y los trabajadores un aumento significativo. Lo que ha dicho el ministro Harold Burbano es que esto iría por los 15 o hasta $18, eso en función de el parámetro técnico que ya explicaba usted. Pero eso en la práctica, ¿se ajusta a la situación de los trabajadores o no? Los trabajadores ya hicieron una propuesta de $20 consensuada entre todas sus centrales sindicales que sean representadas dentro del seno de este organismo. Han establecido como ese parámetro de negociación. El ministerio ha hablado de 11 a 15. Entonces estaríamos en una diferencia práctica de $5, que creo que podría ser manejable para llegar a un consenso que sería importante por el momento que vive el país. Pero más allá de eso, la norma está, y en caso de no dar acuerdo, el ministerio tendrá que aplicar la norma y el acuerdo debería ir en ese orden. Para concluir por mi lado, abogado, ¿qué puede hacer el gobierno una vez que no prosperó el trabajo por horas en la consulta popular de abril del año pasado y tampoco la aspiración de instalar una Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que es el momento oportuno para que, podría ser en este caso, el Ministerio del Trabajo lidere una mesa transversal, multisectorial, de empleabilidad y productividad para el país. No solamente involucrar al Ministerio del Trabajo, sino también involucrar al Ministerio de Producción, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Educación y Educación Superior, a los sectores productivos del país, tanto cámaras de la producción como los principales sectores de trabajadores, para buscar un consenso general de normativa completa, dividido en qué, en acciones inmediatas que puedan ser realizadas sin ningún tipo de reforma legal o constitucional, acciones a mediano plazo que requieran un tipo de inversión o reformas que deban de tramitarse en la Asamblea Nacional, y finalmente lo que más tiempo podría tomar, que son reformas constitucionales que deban de realizarse a través de los mecanismos establecidos en la Constitución. Pero inicialmente trabajar de manera conjunta entre estas instituciones, tanto públicas como los sectores gremiales privados, para atender, entender y proponer lo que se pueda realizar de manera inmediata, efectiva y eficaz. Gracias, abogado. Lorena Vaque. Abogado Andrés Madero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Justamente sí vale la aclaración porque también el gobierno ha hablado del tema de una fuerte reforma laboral, refiriéndose específicamente a la división de la jornada laboral, lo que hacen énfasis en que no se trata de un trabajo por horas, sino una reforma a las horas ya existentes, es decir, las 8 horas laborables diarias, las 40 semanales. Para desmenuzar un poquito eso, ¿cómo sería y cuál sería esta diferencia que marca el gobierno en el tema de la propuesta que se está hablando?
Bueno, actualmente la jornada ordinaria es de 40 horas semanales, 40 horas hebdomadarias, que es lo que establece el código, que son en 5 días, 8 horas diarias, ese es el tope, y que se requiere un descanso consecutivo de 48 horas. Eso es lo que establece el Código del Trabajo como jornada ordinaria. Se puede dividir la jornada de 8 horas en dos momentos con un espacio de hasta 2 horas. Es decir, podría yo tener un horario de 8 a 12, de 12 a 2 tener una división de jornada y continuar de 2 a 6 de la tarde. Eso es lo que actualmente nuestro código prevé. ¿Qué prevé también nuestro código? Jornadas y horarios especiales que requieren una autorización del Ministerio del Trabajo cuando el trabajo se da en mayor medida de las 8 horas o en menor tiempo con descansos más grandes o horarios rotativos, se establece que se dé una autorización donde se compense de manera general el tiempo con un incremento en la remuneración o incremento en los descansos. Eso es actualmente. Eso es lo que actualmente. Cualquier cambio que se quiera hacer, imaginémonos que se pretenda hacer un cambio en la división de la jornada, requerirá ya una reforma legal, en este caso del Código del Trabajo, que implícitamente y explícitamente requeriría que pase por la Asamblea y por el veto del presidente. Usted como decano, y que se habla también mucho del tema de que beneficiará a la parte joven, a los estudiantes, el tema de la flexibilización de las horas, es decir, que se mantengan las 8 horas laborables, pero de acuerdo a un acuerdo, por así decirlo, entre las partes, tanto en la parte contratante como en la parte que contrata del empleador. En ese caso, ¿realmente beneficiaría al sector estudiantil, a las universidades, a los universitarios? Bueno, recordemos que siempre hay una complicación en compaginar la vida estudiantil académica con la vida profesional que se genera de una u otra forma la práctica de la actividad, en algunos casos, que es lo más idóneo, en otros no necesariamente, pero yo creo que esas son medidas que se pueden tomar a través de modalidades contractuales especiales que atiendan características particulares como son. Actualmente ya contamos con un contrato que puede ser de pasantías profesionales, de prácticas que se pueden dar y que no requieren ningún tipo de reforma. No me gusta ver a mí el tema laboral solamente enfocado en un solo nicho, porque si vamos a darle una respuesta solamente a los estudiantes jóvenes que están en la universidad, ¿y qué hacemos con el gran número de jóvenes que ni siquiera tienen acceso a la universidad? ¿Qué hacemos con ese número de personas de mediana edad que no tienen acceso a un empleo pleno y formal? Entonces, yo hoy quisiera ver la reforma laboral planteada en 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo pleno y formal, que de una u otra manera están generando una actividad económica sin el paraguas ni la protección del Código del Trabajo, de la Seguridad Social, y ellos se encuentran, usted habrá escuchado que dicen algunos antagónicos y de mucho tiempo sindicatos que hablan de la precarización laboral que no se puede permitir. Estas personas, estos 7 cada 10, no están en precarización laboral, están en precarización humana. Salen día a día de sus casas sin saber si van a poder obtener el sustento básico necesario para atender las necesidades de su familia. Y a ellos tenemos que darle una respuesta que se ajuste a la realidad y al momento actual que vivimos en el país. Esto del contrato por horas, nos hemos visto envueltos en esto casi 25 años en esta discusión. Yo no creo que sea la única solución, ni creo que sea el acabose que exista o que no exista un contrato laboral por horas. Habrá actividades, circunstancias, empresas que sí lo requieran, pero no va a ser ni el fin ni el principio del empleo. Hay que ver de una manera más integral este problema, porque hoy ustedes acérquense a cualquier supermercado y ya verán que hay cajas automáticas de autoservicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Donde antes habían 20 personas trabajando, hoy ya hay 10 cajas y 10 personas. Y les aseguro que en menos de un año veremos las 20 cajas automáticas. Y esto, eso sin contar con el sistema financiero, ¿eh? Correcto. Y esto, en la misma línea. Y esto no es para asustarse, sino para entender la dinámica de qué es lo que se va a requerir. En vez de requerir más cajeros manuales, se va a requerir más programadores, más personas con capacidad y conocimiento en compliance, en verificación, en seguridad electrónica, en seguridad informática, logística, en manejo y atención, porque estas máquinas se pueden dañar a las 9 de la noche y tendrá que haber alguien que pueda atender y repararla a la máquina para que pueda dar el servicio. Entonces, debemos de ir avanzando en esa dinámica. Ya el tema del contrato por hora para mí va a quedar totalmente en un segundo plano, en una situación inexistente de discusión.
hace 10 años se hablaba de que venía la revolución digital que se conocía como 4.0. Yo estoy convencido de que ya estamos viendo el último tren casi salir de la estación y nosotros seguimos sin treparnos nuevamente. Entonces tenemos que ponernos a ver si vamos a quedarnos otra vez fuera del espacio y del tiempo. Carlos Acuto. Es una discusión histórica, abogado. Cuando se debatía los pormenores de la revolución industrial, también se hablaba de la posibilidad de que las máquinas reemplacen el trabajo del hombre, y lo cierto es que obligó al que el trabajo del hombre se reinvente. Bueno, en ese momento estamos ahora, solo que frente a nuevas tecnologías, el surgimiento de la inteligencia artificial y todo lo demás. Usted ha dicho algo importante: el trabajo por horas ha sido una discusión en la que nos hemos desgastado años. Ha sido también una discusión sobre un tema tremendamente impopular. Mire usted que, teniendo la aprobación de la Corte Constitucional para incluir una pregunta sobre el trabajo por horas en el sector turístico, el gobierno hizo la vieja conocida, ¿no?, del ahogado del sombrero, porque en la primera consulta el trabajo por horas en todos los rubros no pasó. Lo intentaron con el turismo, la Corte Constitucional les dio luz verde y no lo incluyeron porque saben que es una pregunta tremendamente impopular. Ahora bien, usted ha dicho, pensemos en otros ámbitos, en otras herramientas, ahora que estamos en la línea de trabajar con las herramientas que existen, eso ha dicho el gobierno nacional. Pero ¿qué se puede hacer, doctor? Y creo que usted es la persona ideal para contestar esta pregunta, abogado y exministro del Trabajo, para generar empleo cuando desde el sector público realmente no hay ganas de generar nuevas plazas laborales. De hecho, están todavía en esas de achicar el tamaño del Estado. Hay poca obra pública. Y desde el sector privado, comparándonos con Colombia y con Perú, estamos atrás en atracción de inversiones. Frente a ese escenario, ¿qué se puede hacer? Porque no es que las plazas laborales se generan así, de forma espontánea, por arte de magia. Bueno, Ecuador se caracteriza lastimosamente, y en algún momento conversábamos con un académico también, parece que Ecuador está acostumbrado siempre a llegar al límite, cargar la cruz y siempre tratar de salir adelante. Hemos vivido la crisis bancaria, otro tipo de situaciones, crisis que han afectado profundamente los cimientos de la sociedad, pero de una u otra forma yo tengo el optimismo de que sabemos salir adelante como ecuatorianos. En esa línea creo que este momento de crisis es un momento de oportunidad, es un momento de repensar la actividad tanto pública como privada. ¿Qué se requiere en la actividad pública? ¿Qué requieren los ciudadanos? La prestación de servicios. Pero a quien nos escucha, un ecuatoriano, él no necesita ir al hospital del IES, del Ministerio de Salud o un hospital privado. Lo que quiere es la atención, que requiere que se le dé la atención. ¿Qué requiere? Que sus hijos vayan a una escuela. No necesariamente quiere que sea una escuela pública, privada, fiscomisional, municipal. Requiere que tenga un lugar donde pueda acceder a un sistema de educación adecuado. De igual manera, se requiere la prestación y atención de todos los servicios. ¿Qué debemos hacer como Estado? Efectivamente, si buscas reducir el gasto público, lo buscas para generar ahorro y para que este ahorro te permita hacer inversión pública, que no es lo mismo. Si debemos de cambiar la matriz de servicios o de cómo está diseñado actualmente el sector público, debe ser enfocado en utilizar inteligencia artificial, análisis de Big Data, prevención de delitos, prevención en atención primaria de salud, para evitar el costo de estos sucesos cuando ya se dan. ¿Cómo se ejecuta esto? Podemos realizar activos control ex post. Para que alguien quiera emprender, nosotros aquí los 5 que estamos nos ponemos de acuerdo para poner un restaurante y ¿saben cuánto tiempo nos demoramos en sacar los permisos? Municipales, provinciales, ambientales, de sonido, de autores y un sinnúmero de circunstancias. Todos con distintos criterios y todos con inspectores, verificadores y distintas personas que se les ocurre en un momento dado pedirle ABC, viene el otro verificador y dice no, era BCD. Entonces, ¿qué es el control ex post? Usted va a abrir un restaurante de 50 personas, tiene que plantear estos requisitos, firme que los tiene y abra su restaurante mañana. Con esa declaración usted está obligado a que ya ha cumplido, y la autoridad de control lo único que irá es a verificar en un mes, en un año, en 5 años, en 3 años de que usted ya cumplió. Como ya usted dijo que tenía, ya no tiene excusa para decir que no lo hizo, y viene la primera sanción y la siguiente clausura. Es que no debemos de llamarnos a muchas vueltas. ¿Con esto qué logramos? No tener tantos inspectores, verificadores, calificadores, tramitadores,
una persona que ponga el sello, otra persona que archive, otra persona que reciba la hoja, otra persona que vea el cumplimiento de los requisitos, y dar una dinamización a este tema del sector público, Sí. para que sea un agente efectivo de prestación de servicios necesarios para la ciudadanía, ahorrando recursos que puedan ser devueltos a la ciudadanía a través de inversión, a través de obra pública. Recuerdo que en el gobierno de Lenín Moreno, del que usted fue parte, como exministro, como ministro de Trabajo en ese entonces, se hablaba de echar abajo la tramitología. A eso justamente se refiere. Y lastimosamente sigue... 8.000 trámites, hicimos un catastro y habían 8.000 trámites. Ajá. De los ¿Cuántos 8.000 quedaron? de los 8.000 trámites, a la semana acabamos con 7.000 que no habían sido utilizados una sola vez en los últimos 3 años. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué le puedo decir? Había una verificación contable a través de una máquina que ponía un sello seco y ya no se utilizaba, ya no había ni el sello seco ni existía la institución. O sea, arcaico. Arcaico. Entonces, hoy sí se puede Ok. reducir este tipo de trámites. Luego teníamos 1.000 y terminamos en 400 Ujú. y yo creo que se puede seguir reduciendo cosas. Un tema que ustedes lo habrán escuchado, el visto bueno, Sí. que se propone. Yo creo que es el momento de atacar el visto bueno. ¿En qué sentido? El visto bueno lo puede poner el empleador y el trabajador. Eso no se dice tampoco. Aquí se visualiza como que solo el empleador puede poner un visto bueno. Puede poner el visto bueno el empleador y el trabajador. Pero ¿sabe lo que pasa? Si usted encuentra a un trabajador o a un empleador que está cometiendo una falta, en ese mismo momento no puedes tomar ninguna decisión. Tiene que pedir primero asesoría legal para que realice un escrito, presentar ese escrito, esperar que se sortee, esperar que suba la calificación al inspector, que el inspector cumpla, verifique los requisitos. Sí, ya para eso no se hace nada. Más, después de eso, todo un mes. Y usted seguirá con la persona que cometió la falta o seguirá atado a ese trabajo. Sí. ¿Qué debería ser la reforma? Si una persona cometió una de las faltas establecidas como empleador en el 173 o como trabajador en el 172 del Código del Trabajo, le notifico, usted ha incumplido con la causal 1 del 172, aquí está su terminación de contrato. Y si está en desacuerdo, vaya directamente a judicializar el tema. Esto que va a permitir desahogar un poco al inspector de trabajo para que pueda realizar funciones de verificación y control. Otra idea sería que, aprovechando este tema y la capacidad que tienen los inspectores, con una reforma, que ahí sí se requiere una reforma legal, que los inspectores puedan atender conflictos individuales, o sea, juicios de trabajo de hasta 5 remuneraciones, Ujú. para que puedan desahogar un poco a la función judicial. Porque no me parece justo a mí que hoy una persona que tiene que reclamar 200, 300 dólares de un sueldo pendiente tenga que activar la función judicial 2 instancias, recurso extraordinario de casación y hasta 3 o 4 años para cobrar 400 dólares. Entonces, ese tema debemos entender. ¿Qué otro tema debemos atender? Oiga, pero abogado, antes de pasar a ese tema, con la mano en el corazón, la justicia laboral en este país no funciona. Y hay que decirlo así. No Todos- seamos tan todos tan conocemos sectoriales. casos- La justicia, diría, no funciona en el país. Y entre la justicia laboral. Todos conocemos casos acá de empresas que han cerrado sin liquidar. Los medios públicos, por ejemplo. Los medios públicos votaron a gente que nunca fue liquidada, gente que ya falleció inclusive en el contexto de la pandemia, y sobre eso, silencio absoluto. Eso es uno de los puntos que deberíamos entrar a analizar como país. Y aquí venía el tema que le proponía. ¿A usted le parece adecuado? Vamos a seguir poniendo el ejemplo que seguimos emprendiendo en esta mesa y ponemos una cafetería y contratamos un barista y tenemos que contratarlo por lo menos por 470 dólares. Nosotros 5 hemos invertido $1.000 cada uno para poner una islita con una máquina de café y tenemos ese barista contratado. Le tenemos que pagar mínimo 470. Usted sabe que viene una empresa extranjera, multinacional, que puede tener representación en 200 países y va a contratar un barista por 470 dólares también. Y esa empresa va a poner 150 locales alrededor del país y va a tener el mismo nivel de competencia con nosotros salarial. No tiene mucha lógica eso. No guarda relación con lo que debe ser. Esos puntos debemos atender. Un emprendimiento en el Ecuador dura máximo 3 años. En promedio, habrá unos que puedan tener o puedan trascender incluso a convertirse en una empresa de suceso, pero el promedio es 3 años. ¿Qué se hace con esos emprendimientos que al momento de cerrar tienen un indudable e ingente gasto en tributos, en seguridad social, en superintendencias de compañías, préstamos, trabajadores y un sinnúmero de obligaciones que no están claras, que son muy fuertes para el sector, que no tiene el mismo músculo financiero Sí. que una gran empresa? Ah, es tremendo. Hacia ahí debemos llegar.
Y peor aún, cuando alguna empresa no tiene el suceso y quiebra, y tras de la quiebra tiene que verse obligado a un tema de liquidaciones, debería haber un análisis sobre ese punto para tener una claridad. Y eso que hemos sacado de la ecuación, la inseguridad. Porque ahora otro costo que tiene que ponerse. Implica también contratar seguridad física. Las vacunas tienen ahogado a los emprendedores. Seguimos con la entrevista. Eduardo Mendoza. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto estar aquí con usted. Estamos hablando con el doctor Madero, justamente Andrés Madero, decano del Ecotec y también pues una persona ex ministro del Trabajo, que es muy importante pues su óptica respecto de las reformas que se vengan para el 2026. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿cómo ve, ya pues cerramos el año 2025, se pone feo, fue feo, pero el 2026, dividiéndolo por periodos, primer periodo del año, ¿cómo lo ve, doctor, a nivel laboral? Porque no tuvimos la Asamblea Constituyente, muchas personas se pensaron que iba a haber una Asamblea Constituyente y iba a poder haber determinados, ¿cómo le puedo decir?, cambios. Y sí va a dar pues la famosa esta regresión de derechos de la que se está hablando, de la que se habló en ese momento, ahora ya no, y ahora con la Constitución. ¿Cómo ve el 2026 en el ámbito laboral? Yo sé que lo estaban hablando, justamente Jorge Escobar lo habló con usted y se lo mencionó, pero sí llama mucho la atención lo que se puede venir, porque prácticamente te atan de manos. Asimismo también con el tema de la inversión extranjera, que veía justamente que tiene que pasar por la Corte Constitucional, los cambios que se vayan a venir, etcétera, etcétera. Cuéntenos un poco. Bueno, es importante, y aquí viene otra reflexión. Ustedes ahora escucharán mucho de CNTS, el Consejo Nacional de Trabajo, lo escucharán muy en boga ahorita por la fijación del salario, pero no lo volverán a escuchar seguramente hasta fin de año 2026. Ese consejo no solamente fija el salario, es un consejo técnico consultivo que permite generar consensos para proponer reformas laborales, porque está compuesto por empleadores y trabajadores y se basa en un diálogo social tripartito avalado por la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo. Ese organismo debe trabajar todo el año, debe de reunirse por lo menos unas 6-7 veces al año, además de la del salario, para tratar estos problemas que aquejan, y estoy seguro y convencido porque ya lo viví. En octubre de 2019 y en julio de 2019, dentro de este Consejo Nacional de Trabajos, logré consenso entre trabajadores y empleadores para plantear reformas al Código del Trabajo, que están consensuadas entre las partes, por lo que simplemente deberían ser presentadas por iniciativa legislativa o ejecutiva, y los legisladores no deberían de entrar a mucha complicación porque ya cuentan con el aval de las partes involucradas que están a satisfacción de la presentación de estas reformas laborales. Es necesario ser un poco innovador y creativo, como ha dicho el presidente, con las herramientas que tiene, debe de actuar, pero debemos rayar la cancha, Eduardo. ¿Qué se puede hacer hoy a corto plazo? ¿Qué se debe hacer ya a mediano plazo? ¿Y qué se tiene que hacer a largo plazo? No podemos seguir eludiendo la responsabilidad por lo difícil, por lo impopular que pueda ser. Hay que tomar las decisiones porque sigue corriendo el tiempo, sigue pasando el tren y seguimos estando afuera del tren de empleabilidad. Hace 10 años hablábamos de que 4 de cada 10 ecuatorianos estaban en un empleo formal. Hoy hablamos de que son 3 de cada 10. Y cerramos los ojos y con la dinámica del mundo, en 5 años hablaremos de que son 2 de cada 10. Entonces, a ellos es que hay que darle. Y voy a poner un ejemplo rápido, perdón que me explaye en este tema, pero es un tema de particular complicación para mí por lo que entraña a la ciudadanía. El tema del contrato por horas se generó tal confusión porque ustedes escucharon hablar de que en un momento hablaban de 1.40 a la hora, 2.37, 4.25, 5.32, 6.50 y terminó hasta en 12.25. Cuando hay estas distorsiones, cuando hay esta confusión, los agoreros del sastre hacen presa fácil de la gente y confunde, y la gente ante la confusión prefiere evitarse el cambio. ¿Qué se debía decir? ¿Y qué debe entender la ciudadanía? Si hubiera un contrato por horas, el ministerio lo único que va a fijar es un piso, como toda remuneración. La remuneración en el país se pacta libremente entre empleador y trabajador. Lo que le pone el Estado es un marco, un piso, del cual usted no puede bajar. Y por horas se fijará un piso, pero las partes podrán pactar libremente el valor por hora. Y si fija el piso mínimo y usted trabaja el tope de horas 160, va a ganar lo mismo que trabaja una persona
que gana una persona trabajando con un contrato a plazo indefinido haciendo la misma actividad. Entonces, no hay que entrar en mucha discusión. Pero ¿qué va a tener a cambio? Va a tener la protección de la seguridad social, va a tener la protección del Código del Trabajo, que actualmente no cuentan 7 de cada 10 ecuatorianos, que eso es importante, y a ellos es que hay que hablarles. ¿Hay un camino para el tema laboral en estos próximos 3 años que le queda al gobierno? Yo doctor? creo que sí, hay un camino, hay un espacio. Nosotros como Ecotec y como academia estamos liderando un proceso de Foro Ecotec, donde hemos contado con la participación de expertos, tanto en temas jurídicos, sociales, de seguridad, en medios de comunicación, sectores productivos, y estamos generando manifiestos para que se puedan plantear propuestas, ya no quedarnos solo en diagnósticos. Y el próximo año estoy contando con la aprobación de tener una mesa intersectorial entre sectores productivos del país, sectores gubernamentales, sectores también de trabajadores, para generar propuestas directas con la normativa actual, cambios que sí se deben de generar a través de reformas legales y cambios que pueden incluir inclusive reformas constitucionales, pero con base técnica, con data científica, con investigación, para que tengan este suceso que estoy convencido de que como país debemos avanzar en esa línea. Qué bueno y qué interesante hablar con usted, doctor Madero, siempre pues bienvenido aquí en la radio. Y pues nos tenemos que despedir, pero agradeciéndole siempre pues que esté aquí con nosotros. Nos vamos, pero ya venimos, queridos amigos, nos vamos al espacio de menciones publicitarias. No sé si ya tenga Wendy, justamente no, exacto, en efecto, ya, perfecto. Nos vamos. Muchas gracias, Andrés Madero, gracias por estar aquí. Esta es su casa, esta es su radio y siempre pues bienvenido. Y con todas las reformas laborales y con lo que se va a venir para el próximo año, que la verdad que se ve complejo. Un gusto y agradecerles siempre a ustedes que permiten la difusión de temas importantes y trascendentales para la ciudadanía. Por supuesto. Gracias, mis queridos compañeros. Efectivamente, buenas tardes. Ya estamos de regreso por acá y vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias y recomendaciones. Recuerden que este diciembre